¿Cuántas veces ante las circunstancias que vivimos experimentamos situaciones que nos hacen sentir atrapados y empezamos a decirnos a nosotros mismos frases como: no puede ser esto que yo esté viviendo, nada me sale bien, nadie me quiere, no lo puedo soportar, no puedo hacerlo, pero qué tonto soy, no tiene sentido seguir adelante? Y experimentamos una profunda tristeza, un dolor del alma, del cuerpo, del corazón, y por más que queremos salir adelante, la desesperación parece que nos hunde más y más y más, y nos sentimos solos. Nos ensimismamos en nuestro pesar, en nuestro dolor, y lo que antes nos generaba placer, nos generaba felicidad, ahora ya no. Nuestra canción se apagó, nuestra voz se cayó, nuestras fuerzas se debilitaron y nos sentimos atrapados en un pozo en el que no podemos ver la luz. ¿Sí? Así que gracias por acompañarme para que juntos veamos este tema de los que están atrapados en el pozo, y vamos a ver 10 pasos para que puedas superar la depresión. Déjame decirte que los sentimientos de tristeza los experimentamos todas las personas. O sea, sentirnos tristes es parte natural del ser humano. La tristeza es una emoción muy humana y es una manifestación normal que vamos a enfrentar ante las pérdidas, ante los duelos a lo largo de toda nuestra vida. La tristeza, déjame decirte que es saludable, ya que nos permite expresar todo este pesar que tenemos. Llorar, también dicen que llorar nos sana ante la separación de un amigo, ante la muerte incluso de una pequeña mascota, ante la ruptura de una relación, ante la muerte de un familiar. La depresión, déjame decirte que es mucho más que sentirnos tristes. Alguien lo ha dicho, que es estacionarnos en el sufrimiento. Esto sí, nunca es saludable. Bien dicen que el dolor es inevitable. Ante las pérdidas vamos pasando por etapas, pero el sufrimiento es opcional. Yo te voy a animar para que no te quedes atascado en el sufrimiento, no te quedes atascado en la victimez, no te quedes atascado en el pozo. Por eso, una y otra vez te voy a decir, cambia de canal, es decir, cambia tus pensamientos. Para comenzar, permíteme decirte esto, que cuando hay armonía entre lo que somos, lo que pensamos y lo que queremos, y todo esto concuerda con nuestra realidad, fluimos como un río, vamos avanzando hacia la vida, nos sentimos tranquilos y en paz con nosotros mismos. A esto se le llama el ego sintónico, es decir, yo estoy en sintonía, es como si se tocar una gran orquesta y estamos en armonía con todo esto que estamos viviendo. Sin embargo, cuando no encontramos esta armonía entre lo que soy, entre lo que quiero y lo que es mi realidad, esto sí produce un conflicto. A esto se le llama ego distónico. ¿Qué quiere decir? Es esta desarmonía que sucede ante lo inesperado, ante estas situaciones que no están fuera de mi control, a esto que no sé qué va a pasar. Y entonces, ¿qué me produce? Me produce mucho miedo, me produce ansiedad, y empezamos a somatizarlo, nos empieza a doler nuestro cuerpo, nos vamos a sentir enfermos, nos sentimos deprimidos, e incluso vienen ataques de pánico. Sí, mucho antes de que existiera el coronavirus, ni la cuarentena, pues si estaba todo bien, parecía que íbamos fluyendo. Sin embargo, déjame decirte que el encierro, el confinamiento y toda esta pandemia que ha resultado del COVID ha traído ahora sí que estragos económicos a grandes dimensiones, y que apenas empezamos a través de cómo le voy a hacer ahora para pagar las rentas. Y así es. De hecho, la BBC señala que el confinamiento del coronavirus es el más grande experimento en la historia, si así se le pudiera llamar. ¿Por qué? Porque se estima que tan solo en el mes de marzo, al menos 2.600.000 millones de personas fueron puestos bajo algún tipo de cuarentena. Y esto representa tan solo 1/3 de la población mundial. Entonces, la dinámica de todos los seres humanos cambió de estar haciendo actividades placenteras, de salir a hacer ejercicio, de ir a trabajar, de hacer nuestra rutina y estar con nuestro equipo de trabajo, de vernos, abrazarnos, porque somos seres sociales. Pues de repente todo esto se acabó,
Y muchos cayeron en los excesos. ¿A qué me refiero? La mayoría de los varones o incluso mujeres en el alcohol o en excesivas compras. Y esta falta de actividades placenteras, ¿qué ocurrió? ¿Y qué está ocurriendo? Que está fomentando que crezca la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la depresión la padecen 350 millones de personas en todo el mundo. Y créeme, no solo va a afectar nuestro estado de ánimo, ni tampoco nuestro sueño ni el apetito, porque también va incluso a modificar cómo nos expresamos, como las frases que te comenté en un principio. También déjame decirte que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México en el 2017, en cuanto a la depresión, esta encuesta decía que los adultos mayores de 65 años son los que más estaban sufriendo depresión. Le seguían las personas de 50 a 64 años con un 40.3%, y después los de 30 a 49, después los de 15 a 29 con un 25.8%, y los niños y las niñas de 7 a 14 años también 14.6%. Las mujeres también, este resultado ha arrojado que han sufrido mayor depresión. Incluso algunos dicen que es hasta el doble que los varones. Y también déjame decirte que la depresión es la primera causa de suicidios a nivel mundial. Tan solo en México el suicidio se ha elevado en nuestro querido México año con año. Y de hecho Chihuahua es el estado con más casos de suicidio. ¿Y quiénes se suicidan más? Los jóvenes. Los jóvenes son los que cuando ya no encuentran salida, toman la salida fácil. Y déjame decirte que también la depresión es la primera causa de ausentismo laboral, ¿sí? Desarrolla discapacidad. Entonces, ¿qué hace? Entonces el trabajador ya no va a presentarse. Sin embargo, aún con todo este impacto de este trastorno, el número de personas no sabe que está sufriendo depresión, ya que no le da importancia y tarda mucho en buscar ayuda. Y solo el 20% busca ayuda. Y déjame decirte entonces que la depresión es una enfermedad muy común, una enfermedad mental muy común. Es muy recurrente, crónica, que quiere decir que va a llevar un largo proceso, y su tratamiento también así lo es. Según los estudios que se ha hecho, se espera que para el 2030 la depresión, déjame decirte, va a ocupar el primer lugar a nivel mundial. Cabe señalar que en algunos países como China, ahí las personas no manifiestan dolor, nadie están manifestando dolor, fatiga, aburrimiento. Ellos no refieren que se sienten tristes, ya que para esta cultura se le considera algo reprobable. Es decir, los chinos manifiestan su depresión, ¿sabes cómo? Somatizando. Es decir, el cuerpo es lo que lo refleja. ¿Qué es la depresión entonces? Espero que, yo me identifiqué mucho con ese tema cuando lo estuve preparando, porque la depresión, déjame decirte que viene del latín depresio, es decir, hundimiento. Es una zona hundida o abatida, y está compuesta del prefijo de, que señala privación de algo o decaimiento, y precios, que denota apretado, hundido, comprimido, abatido. Entonces, la depresión es mucho más que una tristeza, es un trastorno afectivo, compuesto, así le llamamos, por 3 síntomas grandes. ¿Cuál es el primero? El desánimo. Nos sentimos desanimados, con baja autoestima, y el autorreproche, es decir, a nosotros mismos. A la vez que está acompañado con este perfeccionismo, de una autoexigencia también de, no puede ser esto que me está pasando a mí, esto no lo puedo soportar. Entonces, esto es lo que es la depresión, un hundimiento. ¿Qué es lo que origina la depresión? En primer lugar, vamos a ir viendo, pero básicamente son 2 factores. El factor interno, que es el biológico, o los psicosociales, son ambientales o están fuera de nosotros. Entonces, déjame comentarte que al hablar de depresión es imprescindible recordar que somos un todo. O sea, somos seres biopsicosociales, y yo añadiría espirituales, porque estamos conformados con el cuerpo, en donde es esto, tú me ves, yo te veo, o sea, es lo que vemos, la carne, lo que siente, lo que puede oler, sentir, y nos comunicamos a través de los sentidos. La psique o el alma es donde está la mente, la voluntad, las decisiones, nuestras emociones.
y lo social es cómo nos relacionamos con los demás, y esta parte espiritual también, que busca estar en paz con el de arriba y también hacia dónde voy. Tiene que ver también con esta capacidad de trascender. Entonces, todo lo que está sucediendo dentro y alrededor de la persona es muy importante y vital. Por ejemplo, tan solo cuando te da una gripa. O sea, te enfermas de gripe, que empiezas, ay, te sientes mal porque te empiezas a doler el cuerpo, empiezas a tener escurrimientos y ya quieres que te estén apapachando. Fíjate, si tan solo una simple gripa nos altera, ahorita hasta todos decimos, empieza alguien a estornudar o toser y, ay, no tendrá el COVID. O sea, pero si tan solo una pequeña gripa nos altera, ¿cuánto más lo acontecen situaciones que están fuera de nuestro control? Así es que cuidado con aquello que, o por ejemplo, algunas personas que se identifican con eso de querer todo tener bajo el control, porque te vas a dar cuenta que no tenemos control de nada. Aunado a esto, también las enfermedades físicas que se disfrazan de depresión. Es decir, que una depresión nos está señalando tal vez algún padecimiento de una enfermedad, como un tumor de páncreas o el hipertiroidismo. Entonces, la depresión, también déjame decirte, debilita el sistema inmunológico, de tal manera que nos vamos a enfermar más fácilmente. Por lo que la exploración física, fíjate, la exploración física de un médico es muy importante, y también que se realicen pruebas de diagnóstico para saber si es una depresión endógena o que nace en el interior, es decir, que es fisiológica, o si es exógena, quiere decir que es externa, que tiene que ver con acontecimientos externos, tales como la muerte de un familiar, una separación, el divorcio, una pérdida. Por ejemplo, la gente ahorita no tiene trabajo, es una gran pérdida, y muchos se sienten, pero con la autoestima totalmente, ahora sí nos sentimos, como dicen, con el ala caída. También hay que descartar la bipolaridad, enfermedades médicas y otros posibles trastornos, y también consumo de sustancias. Vamos a ver primeramente los factores biológicos. Los factores biológicos básicamente tienen que ver con la causa que es bioquímica. ¿A qué me refiero? A que está faltando una sustancia química en nuestro cerebro. Generalmente es la serotonina, es decir, esta hormona, le llaman así la hormona de la felicidad, junto con otras, podrían ser la noradrenalina y la dopamina. Entonces, déjame decirte que la falta de serotonina en el cerebro va a hacer que la persona no esté en un estado favorable, ya que no le va a permitir disfrutar la vida. Por esto, la serotonina ayuda a regular el ánimo, la digestión, el sueño, la memoria. Y tú dirás, ¿por qué las mujeres nos deprimimos más? Pues somos más propensas a sufrir depresión. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo produce la mitad de serotonina que produce el varón. ¿Qué quiere decir? Que aunque el estrógeno, ahí viene cómo se compensa. El estrógeno que las mujeres producen va a multiplicar la cantidad de serotonina para igualar los niveles de los varones. Es por ello que antes de que empiece la menstruación, de dar a luz y también la menopausia, si el nivel de estrógeno no es suficiente para multiplicar la serotonina, va a experimentar una disminución de la hormona que lo va a llevar a la depresión. Por eso es que cuando estamos ya mujeres, cuando nos sentimos que ya viene la menstruación, hay cambios, pero porque son hormonales, por esta falta o esta disminución de la serotonina. Por eso hay que darnos cuenta, qué es lo que me está ocasionando esta sensación de desánimo. También el segundo factor, como te decía, son los factores psicosociales, es decir, los externos. ¿Cómo cuáles? Te voy a ir comentando algunos. Como estas experiencias traumáticas. ¿A qué me refiero? Estas experiencias que muchas veces sufrimos en la infancia, como lo es el abandono. ¿Cuántos niños o en hogares crecieron sin el padre o sin la familia que estuviera ahí cerca? Entonces esto ya deja una marca, se siente con esta huella de abandono. Hay chicos que fueron realmente abandonados por sus padres. Otros los adoptaron, pero ellos dicen, pero ¿por qué mis papás me dejaron, no? También tiene que ver cuando ha habido algún trauma como lo que es el abuso sexual o la violación.
todo esto va a contribuir para que la depresión crezca también en la edad adulta. Y a veces la persona se va a sentir y no va a saber por qué, pero todo esto que afectó en la infancia tiene sus raíces ahí. Por eso es que hay que ver qué es lo que yo he vivido, porque todo esto me ha marcado en mi vida adulta. Porque esto da la pauta al apego inseguro, ya que como cuando vamos creciendo nos sentimos muy vulnerables ante los cambios. También otro factor tiene que ver con la falta de adaptación a las circunstancias. Una mala adaptación a las experiencias que estamos viviendo en la realidad y que van a afectar nuestra salud emocional por cómo estamos reaccionando ante ellas. Por ejemplo, a veces solamente vamos a usar los lentes oscuros. Sí, nos vamos a sentir indefensos, nos vamos a odiar a nosotros mismos y nos vamos a sentir desesperanzados ante el futuro. Por eso yo no me voy a quedar con los lentes oscuros, porque si no, no vamos a tener mucho contacto. También las pérdidas como te comentaba, la falta de trabajo, la falta de la economía. Ahorita sabemos de muchas personas que no tienen trabajo, no tienen dinero para llevar a casa. Y si antes batallaban, ahora mucho más, porque hay un rezago económico. Aunado a ello, el divorcio, las separaciones, el índice de violencia está aumentando en los hogares, las enfermedades, el hecho incluso de no despedir a un familiar. ¿Por qué? Porque no puedes enterrarlo como antes lo hacían. Y ahora, ¿qué hago con mi ser querido? Tal vez no puedo ni ser acompañada. Entonces todo esto va a afectar a la persona. Otro también ingrediente que se agrega para ser más proclives a la depresión tiene que ver con tener una personalidad y un temperamento melancólico. Se han hecho diversos estudios que revelan que las personas con temperamento melancólico tienen mayor, llamémoslo así, predisposición a una depresión, ya que existe una relación en cómo yo me percibo y cómo percibo las interacciones con los demás. Entonces, cómo yo me veo, cómo yo me organizo, todo eso se le llama introyección. Es decir, qué tan capaz yo me veo. Y hay una lucha entre la autonomía contra el perfeccionismo. El cómo yo me relaciono y los apegos que tengo y establezco con los demás. Y se les llama mucho dependencia o sociotropía. Déjame decirte que la autonomía es tener la capacidad de decidir sin influencia de presiones externas. Es esa sensación de capacidad, de yo puedo afrontar la vida, de también tener el saberme que cuento con recursos internos para autorregularme y superar dificultades y frustraciones del diario vivir. El ser autónomo puede uno decir, bueno, hice mi mejor esfuerzo, mira, aquí está mi trabajo, aquí está mi proyecto, lo hice, tengo mis límites, pero te entregué lo mejor de mí. Y el perfeccionista no, que es un rasgo también del melancólico. ¿Por qué? Porque él no va a estar satisfecho con lo que ha realizado, porque él va a decir, no, algo le falta, y va a estar una y otra vez sobre la misma. ¿Por qué? Porque va a decir, no di el ancho. Entonces, también una persona dependiente con rasgos sociotrópicos se caracteriza, déjame decirte, por invertir tanto en las relaciones sociales. Es lo opuesto a ser autónomo, en donde ellos pues deciden con quién estar y ponen sus límites con los demás, pero quienes son muy dependientes a los demás experimentan una fuerte presión social. ¿Por qué? Porque quieren sentirse aceptados. Y eso los hace excesivamente dependientes. Entonces, esta dependencia causa también una pérdida de autocontrol. Entonces, el riesgo de caer en depresión van de la mano, ya que las personas dependientes tienen una baja autoestima y en su intento por mantener las relaciones interpersonales, ¿qué crees? Lo van a hacer en detrimento de su propio bienestar. Es decir, con tal de que no me dejen, pues, hago lo que mi pareja quiera. ¿Por qué? Porque no puedo. Yo dependo de la otra persona para vivir. Y también el miedo al rechazo social. Por eso, cambia de canal, cambia tus pensamientos. Vamos a ver ahora los tipos más comunes que existen de la depresión. Déjame comentarte que existen diferentes tipos de depresión y se van a distinguir. Fíjate, se van a distinguir por la intensa tristeza o abatimiento que la persona experimenta y que no le permite seguir con sus actividades cotidianas.
y también, sobre todo, la disminución de sentir placer en lo que antes le gustaba. Vamos a empezar con lo que le llaman la depresión mayor. La depresión mayor es un episodio donde los síntomas van a interferir en el diario vivir. ¿Y qué va a ocurrir? La actividad o la capacidad para trabajar, para dormir, para descansar, para comer y todo eso va a ir disminuyendo. Las personas pues pueden tener un episodio en la vida, o es frecuente que ocurran 2 o más. Según el manual que se le llama el DSM-4, que le llamamos nosotros los psicólogos como la Biblia del psiquiatra o de los trastornos mentales, él nos muestra que la depresión mayor, para que sea, tiene que tener al menos 5 o más de los siguientes síntomas que ahorita te comento, por un periodo de 2 semanas. Pero los principales tienen que ser estos: el estado de ánimo depresivo y también la pérdida de interés o la incapacidad para sentir placer. El primer síntoma es el estado de ánimo depresivo, es decir, la mayor parte del día la persona dice: es que me siento triste, es que siento un vacío aquí, o nos lo dicen otras personas, ¿no? O se la pasa llorando. En los niños y en los adolescentes, déjame decirte que el estado de ánimo puede ser muy irritable. El segundo síntoma del episodio de la depresión mayor tiene que ver con la disminución de placer en todas o en casi todas las actividades, la mayor parte del día, según lo refiere él o el que lo acompaña. También tiene que ver, en tercer punto, la pérdida importante de peso. Es decir, sin que se haya puesto a dieta, pero ¿qué pasa? No, hombre, pues bajo de peso como no tienes idea. O también puede ser el aumento del apetito. Es decir, entonces la persona va a tener un rebote, ¿no? En los niños hay que valorar qué está pasando, ¿no? También hay que checar los aumentos de peso que son esperables para los niños. Insomnio, o sea, la gente va vueltas y vueltas, nada más no puede dormir. O hipersomnia, es decir, somnolencia, siente que no ha descansado. Una agitación también es otro síntoma. Incapacidad para permanecer sentado o está dando vueltas, se frota las manos, se pellizca, arruga algo, la ropa, lo que sea. O llamémoslo así, es decir, actuar lentamente. Es decir, bajamos la voz, disminuimos las palabras, con mutismo, no queremos ni hablar, ¿no? Entonces, en eso también se refiere. Unos se van al extremo de hable, otros ya nada. También hay una fatiga o pérdida de energía en casi todo el día. Nos sentimos muy cansados, sin tener, como dicen, ni la chispa de la vida, ¿verdad? El siguiente síntoma puede ser los sentimientos de inutilidad o de culpa. Es decir, vienen una y otra vez, se exagera, ¿no? Por continuos autorreproches, porque incluso por estar enfermo es que ¿por qué me siento así? ¿Y yo qué hice? Sí, todo lo hice todo estoy así por mi culpa, no hubiera hecho. El dichoso hubiera aparece una y otra vez. También es la disminución de la capacidad para pensar, va a disminuir o concentrarse. La indecisión constante cada día. Le van a decir, oye, haz esto, ay, espérame, es que no sé, hazlo tú como tú quieras. Y sobre todo también en este trastorno aparecen los pensamientos recurrentes de muerte, solo temor de muerte. También puede haber una ideación suicida, es decir, sin un plan específico o también una tentativa de suicidio. Fíjate, las personas pueden experimentar, los otros estarán mejor sin mí. Una cosa, déjame decirte, una cosa es pensarlo y otra cosa es ya comprar objetos para idear tu muerte. Del hecho, como dicen, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, como te decía, los motivos para el suicidio pueden incluir el que las personas se rindan ante lo que es percibido como un gran obstáculo, insalvable, o un intento de deseo de acabar con este estado emocional enormemente doloroso que es percibido por la persona como interminable. También hay otra depresión que se le llama la depresión psicótica. Ese es otro tipo de depresión que está asociada a delirios, a falsas creencias o alucinaciones que las personas pueden o creen escuchar, pero que no son reales.
Ahora déjame hablarte un poco del trastorno depresivo persistente. Ese es otro tipo de depresión, o también llamado distimia. Sus síntomas son muy parecidos a la depresión mayor, pero déjame decirte que su intensidad es menor. Eso es lo que lo distingue. Síntomas muy parecidos, pero la intensidad es menor. Además, los síntomas duran mucho más de 2 años en adultos. 1 año en el caso de niños y adolescentes. Pero sus síntomas no van a ser tan graves como la depresión mayor, ya que puede seguir. Las personas siguen con sus actividades, no causando tanto malestar psicológico como lo es la depresión mayor. Además, suele aparecer a partir de los 20 años, o antes o después. ¿Cuál es la diferencia entre la duración, la intensidad y también la edad en que aparecen y cómo van a interferir en la vida de la persona? Nuevamente, en los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y también los síntomas son muy parecidos, como te decía, con la depresión mayor, como lo es pérdida o aumento de apetito, insomnio, hipersomnia, falta de energía, falta de baja autoestima, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza. Y para esto, déjame comentarte, invité a algunos amigos que no están aquí, pero que me dejaron su presencia. Uno de ellos dice así: cada año era un hábito el deprimirme. Yo me sentía con baja autoestima, lo cual me hacía verme no valorado ni atractivo, por lo que me llevó a dedicarme a estudiar y trabajar, dejando a un lado la parte afectiva, ya que me costaba trabajo relacionarme con el sexo opuesto. Mis hermanos y hermanas se fueron casando y yo no. Mi apego a mi madre y a mis hermanas era muy grande, y me olvidé de mí mismo y de mis necesidades. Tenía complejo de salvador con mis hermanas y de sentirme responsable de sus problemas. Aunado a ello, el trabajo en exceso, la falta de dormir, el agotamiento y el darle vueltas a los problemas y la falta de fe. Todo ello me hacía sentirme como una nube gris arriba de mi vida. Me sentía cansado, triste, sin esperanza y sin sueños. Había perdido la chispa para seguir viviendo. Acudí a terapia y he aprendido a valorarme y ya no compararme con nadie, ya que entendí que soy único. Aprendí a desapegarme de la familia, a tener metas y objetivos realistas, a poner límites a las relaciones tóxicas y a tener contentamiento y empezar a confiar en Dios. Actualmente, en este tiempo de pandemia, he aprovechado el tiempo para hacer ejercicio, me metí a estudiar en un instituto y estoy conviviendo sanamente con mi madre. Hasta he aprendido a guisar y hasta ordenar mi recámara. Fíjate lo que nos dice este amigo. Ok, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, también te quería comentar acerca del trastorno afectivo estacional. Estas se caracteriza básicamente por la aparición de síntomas, pero déjame decirte que es durante los meses de invierno, cuando ¿qué ocurre? Disminuye la luz solar. ¿Por qué ocurre este trastorno afectivo estacional? Por falta de vitamina D, que viene por los rayos del sol. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Vamos a ir viendo. Vamos a empezar con los de aquí, del pensamiento, que les llamamos los síntomas cognitivos, que tienen que ver con esta falta de concentración, de atención, de memoria, esta autocrítica que nos viene una y otra vez a nuestra mente, los sentimientos de culpa, toda esta baja autoestima de no amarnos a nosotros mismos, esta evaluación negativa de autorreproches de nosotros, del presente, del futuro, y esta le llamamos así rumiación, es decir, comparecemos como vaquitas, pero en nuestro cerebro, rumear, es decir, masticando lo mismo como las vaquitas hacen, pero eso pasa en nuestro cerebro. Todo eso es excesivo y también puede ser tan excesivo que incluso por eso es que vienen las ideas o intentos suicidas. También tiene que ver con lo que es el ánimo, en la parte anémica. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas? Abatimiento, irritabilidad, sensación de vacío, agresividad, nerviosismo, desdicha, pereza, pesimismo, desesperación, crisis de angustia, mucho temor, desesperanza, ansiedad. Imagínate todo esto, cómo afecta la depresión en nuestro ánimo. ¿Y cómo va a reflejarse en mi conducta?
o en mi motivación, pues la persona va a estar llorando, va a estar indiferente o sin ese placer, le llaman anedonia, sin placer, y no va a querer atenderse. Si es que tiene una enfermedad, dicen, oye, no, a mí ya déjeme, ya, ¿para qué sigo? Se va a negar a comer, va a andar muy lento, con pereza, sin ganas de trabajar. Físicamente, la fatiga, pérdida del apetito, del deseo sexual, molestias somáticas, me duele el cuerpo, ay, es que no sé qué me pasa, siento una pesadez, incluso puede haber estreñimiento. ¿Qué ocurre? Interpersonalmente va a haber un aislamiento, un deterioro en las relaciones, esta falta de interesarnos por los demás. Y para eso tengo aquí a otra invitada que nos va a hablar un poco acerca de su vida. Dice así, no sé cuándo específicamente la depresión se anidó en mí. Lo que sí puedo reconocer es que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo y ha afectado mis decisiones, mis acciones, mis amistades y mis planes a futuro, los cuales prácticamente hizo que desaparecieran. Abandoné mi vida por miedo a vivir, por más irónico que suene. Ha sido un proceso largo y de la depresión brotaron síntomas que cuando llegué a ir a terapia se enfocaban solamente en ellos, pero no en la depresión. Y poco a poco tratando de ver cómo o de dónde venían estos impulsos para actuar como actuaba. Y este miedo sin explicación que me paralizaba y hacía que me diera por vencida antes de que ni siquiera lo intentaba. Poco a poco iba haciendo un avance. A veces eran 2 pasos adelante y 1 atrás. Había veces que por algún suceso parecía que había borrado de mí lo que había logrado con trabajo y terapias. Incluso siento que es una situación a la que tal vez puedo en cualquier momento regresar, pero quiero esforzarme para salir adelante, quiero estar bien. En mis últimas terapias, por fin, algo dio clic. He entendido parte de dónde viene mi necesidad de protegerme y quedarme en la inacción. Creo que es algo increíble porque pasé años solo reprochándome, agrediéndome, porque no sabía por qué actuaba de esta manera, en la cual me daba cuenta que me era perjudicial. Eran mis padres, mis hermanos, las amistades, los pasatiempos, entre dirigir la responsabilidad a otros lugares y sentir que el universo conspiraba contra mí. Mis actitudes no cambiaron y solo pensaba frecuentemente en cómo me gustaría huir a otro lugar, cualquiera que no fuera donde estuviera en este momento. Ahora entiendo que aunque huyera, porque eso era lo que hacía, sin tener un propósito o meta, cualquier lugar se convertía el lugar o la situación de la que estuviera huyendo. Hoy estoy en un momento en el que creo que tengo el suficiente valor para verme a mí misma. No solo los lados malos, que son lo que yo me repetía casi sin cesar toda mi vida, sino también la parte positiva, la que quiere salir adelante y vivir. Hoy he llegado a un momento en el que me he dado cuenta de estos hábitos malos y gracias a reconocerlos puedo detenerlos. No todas las veces, pero lo suficientes para empezar a verme. El futuro me sigue dando miedo. No ha sido una medicina mágica. Sigo en proceso. Y hoy acepto que eso también está bien. ¿Qué te parece ese testimonio de esta paciente? Agradecemos a esta linda paciente. Ahora, ¿qué predispone la depresión? Pues déjame comentarte algunos factores como la alimentación inadecuada, el trabajar excesivamente, desvelos, tumores, menstruación, rupturas sentimentales, desilusiones después de la boda, tener alguna enfermedad crónica como esclerosis, cáncer, Alzheimer, el uso de drogas. Ojo, si estás consumiendo drogas, ya sea alcohol o cocaína o cualquier otra, pues no ayuda para nada. También si estás experimentando la muerte de un ser querido, la separación conyugal o el divorcio también. Y para eso también acerca de lo que es el fallecimiento, déjame comentarte el caso de uno de los pacientes que nos dice así. En mi vida he tenido 2 depresiones, 2 episodios de depresiones. La primera, al tener una sobrecarga de trabajo, empecé a tener síntomas por estar estresado, como por ejemplo herpes en la frente, con cambios de humor muy pronunciados. Cuando mi jefe me preguntaba cómo estaba, quería llorar. Mi esposa notaba mis cambios de humor y empezamos a tener problemas como matrimonio. Sentía que nadie me entendía y que estaba solo.
Acudí al médico y me trató con ansiolíticos y antidepresivos y logré salir con la ayuda de Dios. Además, pedí perdón a todos los que había lastimado, sobre todo a mi esposa. Poco después, hace 2 años, vino otro evento en mi vida, la muerte de mi padre. Un día en el trabajo empecé a sentirme con ganas de llorar sin razón aparente y busqué ayuda psicológica. En la terapia identifiqué por qué me había dado la primera depresión y he aprendido a conocerme. Deprimirse no es malo, ni es ningún pecado. Lo que sí es malo es no buscar ayuda. Y nuevamente, Dios me ha ayudado. Gracias por compartirnos este testimonio. Y también la separación de un cónyuge o el divorcio. ¿Cuántos casos de niños he visto por cuando los papis se separan? Los adolescentes sufren. Y cómo estar y cómo van a vivir todo este proceso. Vaya que les ponen aprietos. También tiene que ver con el parto. Cuando la persona acaba de dar a luz, híjole, dice que ahora a veces ni quiere ver al esposo o quiere incluso dañar al bebé. Entonces todo esto hay que ver qué está pasando. Déjame decirte cómo es la depresión entre los jóvenes prácticamente de 14 a 19 años. ¿Cómo la manifiestan? Básicamente, bajo rendimiento en lo académico, abuso de sustancias como lo que es las drogas o alcohol. Justin Bieber, tal vez lo conoces, ¿no? Él comenta, dice, es difícil salir de la cama cada mañana cuando sientes que hay problema tras problema tras problema. Y a veces puede llegar el punto en donde no querer vivir más. Y es un momento en el que piensas que nada va a cambiar. Y este joven, a sus 13 años, quien después de ser un desconocido, llegó al estrellato y cayó en drogas y malas compañías. También los adolescentes van a tener relaciones complicadas con sus padres. No se va a relacionar con amigos o va a buscar relaciones con amigos, pero que no le van a convenir, como son pandillas o que le lleven al vicio. A veces va a tener un exceso en el dormir, cambios en los hábitos alimenticios y también comportamientos criminales como es el robo, el hurto. Y también algunos como obsesionados en la muerte. En las mujeres, los generadores del estrés, ya te he comentado algunos, como lo que es la menstruación, también el abuso infantil, también la falta de habilidades sociales, el mal genio también lo van a estar expresando y también una disminución del placer, o sea, no van a querer hacer actividades. Las que antes les gustaban, por ejemplo, hacer ejercicio, deportes y sobre todo cuando ya son de situaciones más difíciles, cuando la gente ya se siente sin esperanza, incluso va a entregar pertenencias de algo que él quiere o va a estar despidiéndose. Y ahí estamos hablando de un suicidio. En adultos mayores, los problemas de memoria van a venir, cambios de ánimo, dolores físicos, cansancios, pérdidas de apetito, permanecer en casa con frecuencia, ya no van a querer estar con las familias ni intentar cosas nuevas. Y pensamientos también, puede ser suicidas de ya para qué vivo, ya mejor acabo, o que ya Dios me lleve, ¿no? Por eso, déjame platicarte 10 pasos para superar la depresión. Si hablamos de depresión, yo te decía, yo he pasado por la depresión y la verdad, si yo pude salir adelante, también tú puedes salir adelante, porque hay esperanza para ti. Y espero que esto básico te ayude, por lo menos para que vayas abriendo el panorama de todo esto que se ve como nube gris y puedas darte una oportunidad a tu vida. Como te comentaba en un principio, la falta de actividades placenteras que antes hacíamos, por ejemplo, el trabajo, los amigos, todo, el que ganaras bien y todo esto ya no lo tienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, te voy a pedir que dejes los malos hábitos y los empieces a reemplazar por hábitos sanos. ¿Cómo cuáles? Yo siempre les digo, vamos a lo básico. ¿Qué es esto básico? Cuida tu alimentación. Porque ahorita con todo esto de la pandemia, pues ¿qué era lo primero? No, pues lo que sea, que el chicharrón, que las pizzas, que todo, lo más rápido, ¿no? Y pensamos que el cuerpo no le va a pasar nada.
empezamos a cambiar nuestra rutina y fue un desorden. Entonces, es necesario que cuides tu alimentación. Come frutas, verduras, toma agua constantemente, evita también comer apresuradamente. ¿Por qué? Porque es necesario que disfrutes también, que mastiques también la comida. Y el agua va a ayudarte a que tu cuerpo elimine toxinas y que tu cuerpo funcione lo más sano. También, como te decía, evita el consumo del alcohol, de cigarros o drogas. Ve menos televisión y programas que no te llenan de buenas cosas. Y duerme regularmente. Es decir, establece un horario, a qué horas te vas a dormir y a qué horas te vas a despertar. Porque déjame decirte que cuando duermes, ¿qué crees que pasa en tu cerebro? El cerebro produce serotonina, nuevamente, que va a aliviar la depresión. Recuerda que la serotonina es la hormona de la felicidad. ¡Wow! Es la hormona de felicidad. Así es que, número 2, ejercítate todos los días. Entonces decir, ay, es que ahorita no podemos salir. Bueno, tu casa, dale varias vueltas ahí al cuartito a donde está, sal a caminar, pasea a tu perro o al de tu vecino. El hecho de que salgas, cuando sales a caminar o a trotar, tu cuerpo también produce endorfinas que te ayudan a levantar el ánimo. Entonces, hemos sido ahora sí que de una manera tan hermosamente diseñados que nosotros mismos podemos generarnos nuevamente este bienestar, pero tenemos que activarnos, no va a venir por sí solo. Y como te decía, cambia de canal. ¿A qué me refiero? Que cambies de canal a estos pensamientos de derrota y de negatividad, porque yo diría que tanto la ansiedad como la depresión es una congestión mental. Así como cuando te da un gripón y todo se congestiona, que se tapa, y algunos hasta le da sinusitis, pues aquí en el cerebro, imagínate, tanta negatividad está dañándote, que no te deja avanzar. Y así como en la televisión hay canales que no te agradan, me acuerdo que antes había mucho estos del Congreso y luego cámbiale. Ahorita hay mucha variedad de canal. Imagina que en tu cerebro también hay muchos canales, pero tienes que cambiar a este canal de malas memorias, de malos recuerdos, de cosas que te abaten, de cambiar ese canal de esas voces que te dicen no va a salir bien, de esas voces que te dicen me odio, no sirvo para nada, nadie me ama, mi salud no va a mejorar, lástima que está en mis genes, voy a terminar como en mi padre, pues llegué a esta edad pero no sé si llegue a los 50, yo soy así porque a mis 7 años me desgraciaron mi infancia, es que tuve un padre castrante, es que nunca va a acabar, ¿para qué lo intento otra vez? Cambia el canal. Recuerda, quiero que te quede bien claro, las imágenes mentales y todos estos pensamientos negativos que tienes aquí en tu interior no son ciertos, ni son reales. O sea, no estás condenado. Infancia no es destino. No porque naciste en un lugar pobre y que ahorita te quedaste sin trabajo, ya estás condenado a ya morir en la pobreza. No, tienes que decidir qué vas a cambiar. Tú decides en qué pensar. Por ejemplo, si estás ahorita pensando en una entrevista de trabajo y tal vez dices, ay, no, es que ya me van a rechazar y todo eso. Si tú te ves así, todo eso es una imagen que tienes que quitarla, derríbala, quítala, cambia de canal. Que tus pensamientos negativos no te hagan creer que eso que pienses es la realidad. Necesitas disciplinar tu mente, ya que si no lo haces, esas imágenes mentales, esos pensamientos negativos te van a restar la energía. Esta energía que estás necesitando para que tú te levantes hoy. Por eso tienes que derribar esa negatividad. Derríbala. Y también lo que te voy a pedir es que realices actividades placenteras. Ejercítate, sal a caminar, medita, pinta, rompecabezas, la edad que tengas. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Estate en contacto con tu familia. Tal vez dices que no lo puedo ver. Bueno, pero puedes hablarle por teléfono o virtualmente en línea. Yo sé que es importante el contacto físico, pero también cuando nos ven, cuando nos escuchan, ¿sabes qué eso nos hace sentir? Que nos sentimos acompañados. Si le echas una llamadita a tu mamá, a un familiar que está solo, le haces sentir, estás en la tribu, estás en la manada, eres parte de... Y eso, ay, se acordó de mí, ¿no?
el que envíes un mensaje de voz. El paso número 5, disfruta y valora lo que ahora tienes. Todo tiene un tiempo, déjame decirte. Todo tiene un tiempo. Hay una fecha de caducidad. Ahorita te voy a mostrar algunas cosas. Sí, tal vez antes tenías dinero, tenías economía, sacaba la tarjeta y pagabas y todo, y ahorita pues ya ni tarjeta tienes, o no hayas ni cómo pagar. Tenía un tiempo de caducidad. También esto habla de salud. Tal vez estás enfermo y tu salud ha sido quebrantada. Pero a veces pensamos que siempre vamos a estar sanos, que siempre vamos a tener dinero, que siempre vamos a poder viajar. Y cuando se nos quita, cuando se acaba ese tiempo, sentimos entonces que ya no valemos. Por eso tienes que darte cuenta que mientras lo tienes, aprovéchalo y da gracias. Y eso me lleva al siguiente paso, que lleves un registro de gratitud. Agradece lo que sí tienes. Tal vez no tengas dinero, pero sí tienes salud. Sí tienes salud, como el tener unas hermosas flores, ¿verdad? Que te puedan alegrar el alma. Estas son artificiales, pero me encantan y me motivan. Digo, ay, qué hermosas, ¿no? Hablan de la vida, hablan del estar bien. Entonces, enfócate en lo que tienes. No te enfoques en lo que no tienes, porque generalmente decimos, es que no tengo esto. Bueno, enfócate en lo que sí tienes. También, paso número 7, reconoce que los problemas son inevitables. Son inevitables. Yo les digo a mis pacientes, siempre vamos a tener problemas. En la vida vamos a seguir encontrándonos con problemas de finanzas, de salud, de virus, de rompimiento de relaciones, de conductas que no promuevan el bienestar, con hijos molestos, rebeldes. No permitas que las situaciones mermen tu capacidad para salir adelante. Por eso te toca a ti decidir. Hace tiempo en un programa de America's Got Talent, Tyler era un niño que había sufrido leucemia desde los 4 años. Y cuando él tenía esta enfermedad, mientras iba, fíjate, desde el kinder, empezaron a hacerle bullying porque pensaron que su enfermedad era contagiosa. Su mamá, como veía que a Tyler le gustaba el violín, lo metió a clases de violín. Y Tyler, a sus 11 años, fue a esta competencia. ¿Y qué crees? Ganó. Y yo cuando lo vi, yo estaba llorando. Porque Tyler, aunque sufría de leucemia, no se rindió. Es un ejemplo de afrontar la tempestad. Es un ejemplo de afrontar las presiones externas para que ni una enfermedad me va a derribar. Y también tienes que dejar tu mochila de sentimientos que no te ayudan, como la falta de perdón hacia otras personas. Paso número 8. Aprende de tus errores y equivocaciones. Y ya deja de juzgarte. Bueno, todos nos equivocamos. Él hubiera hecho esto, pues ya no lo hiciste. Deja de juzgarte. Dicen, esta pequeña anécdota me gusta, dice que la piedra, ¿qué pasa con la piedra? El distraído tropezó con ella. Ay, me distraí, el otro yo me caí por distraído. ¿Qué pasó con el violento? El violento la usó como un proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó como un asiento. Para los niños la piedra fue un juguete. Para David mató a Goliat. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, haciendo el famoso David. Es hermoso cuando lo vimos. Recuerda, la diferencia no está en la piedra, sea grande o pequeña, sino está en ti. No existe piedra en tu camino que tú no puedas aprovechar para tu propio aprendizaje. Paso número 9. Ten fe en lo que viene, en lo que Dios te ha dicho, y enfoca tu energía en crear nuevas imágenes, nuevas maneras de pensar. La otra vez, hablando con una paciente, me enseñaba esto que tenía en su espejo y me gustó. Y ahí decía, si Dios lo dice, yo lo creo. Si lo creo, lo hago. Ten fe en Dios. Por ejemplo, en David, el gran rey de Israel, él escribe en esta parte: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó
en terreno firme. Creo que esa es uno de mis favoritos, porque refleja mucho de esto que yo he hecho en mi vida. Si yo me quedara a vivir en mi miseria de mi pasado, ¿qué te estaría diciendo ahorita? No tendría que decirte. Pero la fe la fe en Dios ha marcado la diferencia. Hay otro pasaje que me gusta mucho. Abraham, a sus 75 años, Dios le dice que iba a ser papá, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Su esposa Sara era estéril. Y pasaron los años y él pensó que su siervo sería el heredero. Pero Dios otra vez le dice, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. ¿Y qué crees? Él le creyó a Dios. Pero seguían pasando los años y nada aparentemente pasaba. Y Sara seguía sin embarazarse. Y él seguía mirando las estrellas. Y a sus 99 años Dios se le apareció y le dijo, ¿te acuerdas de lo que te dije? Ya no va a ser tu nombre Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitud. Y también tu esposa, Sara, se va a llamar Sarai, que significa risa. Y a sus 100 años, Abraham y su esposa Sarai, a sus 90 tuvieron su hijo, tuvieron a su hijo. Sí, 25 años de esperar para que se cumpliera este sueño. No abandones tus sueños. Si Dios lo prometió, todo lo que intenta quitarte el gozo no es problema para Dios. Todo esto no es problema para Dios. Recuerda, lo que imaginas no es la realidad. Por lo tanto, yo te voy a animar a que te levantes y vete venciendo esta depresión, vete levantando del alcoholismo, vete levantando del problema en el que estás teniendo. El enemigo, es decir, todo eso te va a recordar tus pérdidas, tus fracasos, pero tú tienes que ir hacia este nuevo comienzo. Así es que ve teniendo nuevas imágenes en tu pensamiento, vete encontrando trabajo, viajando, derribando todo esto, porque todo esto que no va con lo que Dios te ha dicho. Y ante todo, también hay un pasaje que me gusta y dice, porque tú eres mi lámpara. Señor, tú alumbras mis tinieblas. Tal vez en el pozo necesitas que Dios alumbre tus tinieblas. Por eso te animo a que no te des por vencido. David, el rey David, lo hizo y muchos otros lo hemos hecho. Yo lo he hecho. El Señor ha alumbrado mi lámpara, mi camino y me ha sacado. Y yo siempre les digo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. De por más desesperado que estés, no habrá una situación imposible para Dios. Por eso también la encomienda es que, en última instancia, atrévete a pedir ayuda terapéutica. Sí, búscanos como centro de cuidado a la familia. Estamos para apoyarte, queremos apoyarte. Así es que queremos recordarte que no estás solo. Y vamos a dar un breve tiempo para ver los comentarios de las personas. Ok, vamos a seguir trabajando en esto. Hay una oración que quiero terminar con esta, que es la oración de la serenidad. Esta oración de la serenidad creo que me ha mantenido en cordura. Y no como un simple rezo o un simple mantra, no. Es que salga de tu corazón y realmente lo creas. Y la oración dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como el camino hacia la paz, tomando como Jesús lo hizo este mundo tal cual es, no como yo quisiera que fuera, confiando que tú harás que todo salga bien si me entrego a tu voluntad, para que sea razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo en la eternidad. Así es que, como te comentaba, busca ayuda si la depresión no te deja continuar con tu vida y está afectando tu trabajo y tus relaciones y tu salud. También busca ayuda si a la vez tienes problemas con el alcohol, con las drogas o algún problema de salud mental. Si estás pasando por una urgencia, si crees que eres capaz de lastimarte, y quiero que escuches bien. ¿Por qué? Porque
las personas sí se suicidan. La depresión es tan grande. Por eso estoy aquí. Porque cuando yo conocí a una persona que tuvo intentos de suicidio, sí lo intentó, pero no murió. Fue cuando hice un giro a mi vida y dije, bueno, ¿qué carambas puedo hacer para ayudar? Y si tú te sientes sientes que no puedes controlar y quieres lastimarte, puedes buscar ayuda, buscar en el teléfono de emergencias para que entonces para que la gente te pueda atender. Puedes llamar al médico, al profesional de salud mental, hablar con amigos cercanos o con un familiar que tú estimes, comunicarte con un líder espiritual, con tu pastor, quiero decir que no estás solo, hay herramientas. Y ante todo, te quiero comentar, recuerda que estamos para apoyarte. Puedes visitar nuestra página. ¿Cuál es nuestra página? www.centrocfn.com. Nuestros teléfonos son 55 26 25 3207 o el 55 91 85 96 14. El Face es el que nos estás mirando aquí. Y por favor, te voy a invitar a que le des like. Y ante todo, déjame decirte, como Centro de Cuidado a la Familia estamos para apoyarte. Tenemos terapias para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, tenemos de pareja, de familia. También ofrecemos terapias en línea. Es decir, ahorita dices que cómo no se puede salir o qué hacemos. También está en línea. Así es que queremos decirte, ante todo, #no estás solo. Estamos para ayudarte. Bueno, pues nuevamente te envío un gran abrazo a distancia, pero cerca del corazón. Hasta luego.